tal? ¿Cómo están, queridas ratonas y queridos ratones de televisión? Bienvenidos sean al primer TV Podcast de 2019, que el pasado salió el día 31 de diciembre, o sea que todavía digamos que fue el último de 2018. La semana pasada hubo video, así que bueno, pues esta semana toca TV Podcast y estoy muy contenta. Yo soy Raquel y me hace muy feliz que estén acompañándome en este audio más, en donde... Bueno, si es que alguno de ustedes es nuevo y escucha por primera vez este TV Podcast, pues aquí en Ratona de TV, que contamos con redes sociales y con canal de YouTube y con un blog que es www.ratonadetv.com, tenemos, y además, bueno, este espacio de audios, tenemos, entre otras cosas, pues la intención de que seamos una comunidad en donde reflexionemos y vayamos más allá de todo lo que consumimos en las pantallas, ya sea en la tele, ya sea en las diferentes, ¿no? En YouTube, en los streamings, en las plataformas, porque pues recibimos constantemente mucha información y de pronto es bueno también pensarla, reflexionarla y llevarla un poquito más allá. Ese es el cometido de esta comunidad de ratones y ratonas, y justamente para entrar en este tema, en cómo son estos TV podcasts que tienen o pretenden tener un poquito más de profundidad que los videos, por ejemplo, aquí el último TV podcast yo les había contado que en México el Instituto Federal de Telecomunicaciones había sacado en las últimas semanas de diciembre, unos PDFs que subió a su página, en donde daban mucha información como de todos los estudios que habían hecho durante el año, y que son estas las fechas en las que sacan todo este conjunto de datos que se recopilan, se gestionan, se analizan. Y bueno, entre estos se encuentra un PDF llamado Encuesta Nacional de Consumos de Contenidos Audiovisuales 2017. ¿Por qué 2017? Bueno, uno, porque todavía se publica en 2018, y dos, porque las fechas en las que realizan este estudio es entre octubre y noviembre del año anterior, es decir, de 2017. Entonces todos los datos se procesan y se estructuran en el 2018 y entonces se publican a finales de 2018. De tal suerte que ahorita estamos hablando de algo que parecería un poco lejano o antiguo, pero la verdad es que no. Todavía podemos tener parámetros importantes de cómo es el consumo de medios audiovisuales en este país, en México, si es que ustedes están escuchando esto desde algún otro lado del mundo, ojalá. Y tiene algunos puntos interesantes que a mí me llaman mucho la atención. Y bueno, vamos a ir, tengo aquí mi apuntito porque la verdad es que el documento es bastante largo, es extenso, pero si a ustedes les interesa y son maestros de comunicación o algo así, tiene una condensación también en infografías que están súper interesantes y que pueden ser de muchísima utilidad si es que ustedes imparten clases o están frente a grupo. Creo que esto les puede ser de mucha ayuda para explicar un poco de qué se trata la realidad de los consumos. Hay algo dentro de todo esto que a mí me gustaría comenzar diciendo, que en realidad a mí, Raquel Guerrero, no me pareció algo tan... No sé, yo sé que el instituto es muy serio y tiene cosas que no deberían de cuestionarse mucho, aunque yo sinceramente sí la cuestiono un poquito, que es el tema de la muestra, ¿no? En el momento en el que nos están explicando la muestra que toman para este estudio, pues te dicen que están ubicando de una totalidad de la población en México, que según el INEGI, pues somos, no sé, más de 130 millones de personas que habitamos en este país. Y que bueno, pues la verdad es que sí, es muchísima la gente que ve televisión. Me parece que la muestra queda corta. Una de las cosas que yo tengo que comentar sobre este documento antes de darles toda la información es la duda que a mí me causó un poco la cuestión de la metodología. No porque sea cuestionable, y quién soy yo para refutar al IFT, quién me creo yo, solo que me parece que, bueno, esta encuesta está partiendo de la información que arroja el INEGI y de estos datos, en donde se supone que esto parte de una premisa
de que hay 34.1 millones de hogares. Es decir, no lo están manejando por personas, sino por el número de hogares. Y en México hay 34.1 millones de hogares. Teniendo eso en cuenta, la muestra que dice el IFT que retoma son 8.750 casos, en donde más de 6.000 son del ámbito urbano y 2.000 son del ámbito rural. Yo, que soy pésima para el asunto de las estadísticas y de toda la cuestión cuantitativa, y entonces estoy segura que mereceré jitomates, rechiflas y todo de la gente que sí sabe hacer este tipo de investigación. Yo sinceramente nunca la he hecho y no soy la mejor para ello, como se darán cuenta. Entonces por eso me atrevo a cuestionar un poquito el asunto de la muestra. A mí me parece que una muestra de 8.750 casos queda corta, pero bueno, al fin de cuentas es una muestra y entonces sobre esta muestra se basa toda la investigación y todos los resultados. Claro que para eso funcionan las muestras, ¿no? Para hacer este símil de lo que puede ser, o sea, en un pequeño universo puedes juntar las opiniones y los intereses que podrían ser representativos de un universo mucho más grande. Pero bueno, yo simplemente pongo ese foco y después de esa duda que a mí me cuestionó un poco, vamos a lo que nos truje en este TV Podcast, que es platicar un poco de cómo fue esta encuesta y de los resultados que arrojó, que son por demás interesantes. Para empezar, bueno, se hicieron entrevistas cara a cara, entonces bueno, también por eso creo que 8.000, pues está bien, o sea, 8.000 entrevistas sí está muy cañón. Se incluyeron a niños de más de 7 años en la República Mexicana. A partir de los 7 años en adelante se arrojó esta encuesta. Fueron más de 8.000 casos que ya platicamos. Se hicieron de octubre a noviembre. Fueron en general 48% fueron hombres y 51% de los encuestados fueron mujeres. Y como les decía yo, fue más o menos en un promedio de 70% de la zona urbana y 30% de la zona rural quienes contestaron. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Cuáles son los datos relevantes que comienza arrojando esta encuesta? Número uno, que de estos encuestados, el 56% que tienen televisión. Bueno, me estoy comiendo un dato en realidad de cuántos tienen televisión. Que espérenme, ahorita les cuento porque tengo aquí el documento, pero la verdad es que está amplísimo. Bueno, el equipamiento del hogar, están diciendo que de estos hogares encuestados, un 92% cuentan con televisión. Contrario a que, bueno, después la cifra que sigue es de 74% que tienen un teléfono celular, 51% que todavía tienen radio, 34% que tienen teléfono fijo, cómo se está yendo a la fregada el pobre teléfono fijo, y 25% tienen computadora y laptop. Esto estamos hablando, entendemos otra vez, 92% de la gente de estos hogares encuestados tienen televisión, 74% teléfono celular y hasta el 25% computadoras o laptop. ¿Por qué es importante? Porque este estudio, una de las cosas que me llama mucho la atención es que también está arrojando algunos datos sobre consumo audiovisual en internet y en plataformas. Entonces por eso es importante para mí tener en cuenta este dato. Ahora, de este 92% de la gente que tiene televisión, de los hogares que tienen televisión, el 56% dependen de la señal de televisión abierta para poder ver canales de televisión. O sea que dentro de esta muestra que está retomando el ámbito urbano y el ámbito rural, para toda esta gente que sigue insistiendo, y yo lo digo en serio porque creo que lo estamos hablando, podemos hablarlo desde un punto de vista industrial, pero también podemos hablarlo desde un punto de vista, desde lo práctico. Y desde lo práctico, la televisión abierta no ha muerto. Pueden estar en decadencia o en agonía algunas prácticas industriales como las de la televisión abierta comercial. En eso estoy totalmente de acuerdo y lo apoyo y verdaderamente lo comparto.
Pero quien venga a mí a decirme que la gente ya no está viendo televisión abierta y que cada vez son menos, sí, cada vez son los menos. Sin embargo, en un territorio como el mexicano, y según esta muestra y esta encuesta, 56% de esta población dependen de la señal de televisión abierta para poder ver la tele. 64% de esta gente ve contenidos de televisión abierta. Entre ellos, los que están ahorita siendo los más vistos son noticiarios, películas y telenovelas. Aunque en este momento de la historia yo quiero poner un paréntesis porque hay un dato que sacó el instituto, no, perdón, mentira, este apartado que se llama Nielsen Ibope, lo que antes era Ibope, que era esta consultoría que recopilaba todos los datos en cuanto a los ratings y todo esto, que bueno, ahora se unió a Ibope, a Nielsen, perdón, que es una empresa gringa, y en sus redes sociales primordialmente difunden algunas de las cosas que ellos van recuperando. Entonces, independientemente de que esto es de 2017, octubre-noviembre de 2017, en donde los noticiarios, las películas y las telenovelas aparentemente en esta muestra son lo más visto, Ibope saca una infografía en septiembre, de 2018, en donde afirma que los formatos del género reality show en México son los programas más vistos en este momento en la televisión en México. Dice, el reality show es el género más rentable en lo que va de 2018 durante el prime time, con 4.54 del tiempo de transmisión que se les destina, atrae a 8.34 de la audiencia en televisión abierta. Conste que estamos hablando de televisión abierta. Y entonces dice, mientras que en 2017 la proporción del tiempo destinado a un reality show fue de 1.65, en lo que va de 2018 la cifra se incrementó a 4.54. En cuanto a la proporción de la audiencia, se aprecia un crecimiento de 2.55 a 8.34, es decir, la relevancia de la audiencia se triplica. Entonces, esto sí, creo que este dato sí ya nos puede parecer como cosa de otros años, el decir que telenovelas, que noticiarios, películas y telenovelas, cuando el reality está cobrando otra dimensión. Y quiero creer que en específico este movimiento se da gracias a Exatlón de Azteca y a Reto 4 Elementos de Televisa como la competencia. Prosigamos. Del 56% de las personas que tienen televisión de paga, que en este país el 100% de los entrevistados, el 56%, solo tienen televisión abierta. 36% solo tienen televisión de paga y el 8% cuenta con ambas. Ojo. Entonces, de la gente que tiene televisión de paga, el 56% consumen canales de televisión abierta. Esto es bien interesante. Hay muchas personas, sobre todo en los hábitos de la gente adulta tercera edad casi, por decirlo de alguna manera, que aunque tiene una gran cantidad y una gran gama de oferta de canales, siguen yendo a los canales de televisión abierta como una opción. Sigo preguntando, entonces, ¿los canales o la televisión abierta está muriendo? Esto puede cuestionar un poco el asunto. Y bueno, en las cifras que dan está súper interesante las principales razones por las cuales se contrata televisión de paga o por qué no se contrata. Esto, chéquenlo, está muy interesante. Y bueno, entonces el desglose que se hace de estas estadísticas es que dentro de este 56%, y dentro de este porcentaje que tiene televisión de paga, lo que más se ve son películas, series, deportes. Películas, series y deportes. Estamos hablando que la ficción está ocupando segundos y terceros lugares en el ámbito de los gustos, ¿no? Pues digamos primero los noticiarios, después películas, en este caso ficción en películas, pero una ficción adecuada para la televisión o creada para la televisión. En el caso de la abierta, telenovelas está en tercer lugar. En el caso de las series, en los canales de paga está en segundo lugar. Como de pronto hay muchas personas que podrían pensar lo contrario, no. Y luego los deportes. La noche es el momento en el que más se consume la televisión, tanto abierta como privada, como de paga. Y luego, el 43% de los entrevistados
43% de ellos, algunos que tienen smartphone, o sea, de este gran universo, el 74% tiene smartphone, el 25% tiene una computadora. Sin embargo, el 43% de los entrevistados consumen contenidos audiovisuales por internet. El 43%, aunque es una cifra alta y elevada, a mí me parece que es una cifra buena, considerable, pero tampoco es tan simbólica si tomamos en cuenta que lo que más consume la gente de esta muestra, que está aproximándose al audiovisual en internet, son videos musicales en 40%. 40% de ellos ven videos musicales. ¡Qué locura! Adiós MTV para siempre, muere jamás. Películas 38% y series el 32%. Me parecen cifras todavía muy relevantes y todavía bien interesantes. Y sobre todo porque el consumo que se está haciendo de todo esto es en teléfonos celulares. La tablet ocupa un lugar mínimo y la smartphone, la Smart TV también. Se consumen primero en teléfonos celulares, después en computadoras y después en smartphone, en Smart TV y después en dispositivos. Entonces, yo creo que son cifras que van a ir creciendo, por supuesto que van a ir creciendo y por supuesto que estas eventualmente se van a ir modificando, sobre todo con los anuncios que el mismo instituto acaba de dar de que ya van a liberar según creo en este año la tecnología que supera la 4G para telefonía celular y para que haya pues más posibilidades de estos consumos, digo en general el consumo de internet, pero bueno, lo que nos atañe aquí es el consumo audiovisual y bueno, obviamente se irán modificando, pero yo sigo creyendo que salvo lo que nos arroje el anuario 2018, que seguramente saldrá a finales de este año, de 2019, iremos viendo cómo se modifica. Y lo cierto es que, insisto, esto que leo de Ibope es muy simbólico y muy sintomático, porque creo que incluso desplazando un poco a la ficción, que según el Ibope Latinoamérica, que también toca tanto a Brasil como a Colombia y algunos otros países importantes de Latinoamérica, se está manejando que la gente está dejando de consumir telenovelas y está privilegiando otros formatos, lo cual entonces esto tiene cierta lógica y estamos entendiendo que están cambiando por lo menos algunas reglas en la televisión abierta o en las industrias. Sin embargo, esto, insisto, pues muchas son las cifras, las muestras pueden ser un poco cuestionables, pero bueno. Ahora, sigo. Los canales más vistos de la televisión abierta y de solo la gente que tiene televisión abierta es que Las Estrellas se ve en un 55%, Azteca 1 en un 50%, el Canal 5 en un 32%, el 5 en un 33%, el 7 en un 32%, de ahí le sigue el 9 con 11%, Imagen TV con un 10% que está subiendo respecto al año pasado, el canal 11 en un 8%, lo cual me da muchísimo gusto, aunque sea un 8% contra un 55% de Las Estrellas, el que ya haya un 8% en televisión pública, de verdad que lo celebro mucho. Después sigue ADN 40, Foro TV y Multimedios, y seguramente, ojalá que el próximo año en el anuario del 2018 vayan figurando también algunos otros esfuerzos, como ahora que va a arrancar el canal de MBS en la región, digamos que creo que es nada más en el área metropolitana y en algunas otras ciudades, y poco a poco va a ir llegando a otros lugares ya con la señal abierta. Entonces, bueno, ya hay otra competencia e iremos viendo cómo crece y cómo impacta en algunas cifras. Los canales más vistos de paga, y esto también a mí me llama muchísimo la atención. El canal Fox es el canal más visto en la televisión de paga con un 27%, de ahí sigue Discovery Channel con un 20%, Cartoon Network con un 15%, Disney Channel con un 9%, Fox Sports con un 8%, ESPN con un 7%, Discovery Kids con un 7%, TNT con un 6%, History Channel con un 5% y Discovery XD con un 4%. ¿Y saben qué es lo más interesante?
que esto obedece a grupos muy específicos que dirigen la comunicación o la industria audiovisual a nivel internacional. Estamos hablando de que Disney tiene no nada más el Disney Channel y no nada más ESPN, que es canal de Disney, también tiene Disney XD, de pronto tenemos Fox y lo tenemos en su versión Fox Sports, es decir, vamos viendo cómo este reacomodo en cuanto a algunas industrias. Ahora, las plataformas. Esto me parece muy interesante porque arrojan algunos datos. Y lo primero son el tema de las plataformas en general, de paga, no de paga, en general. Y el porcentaje de personas que estaban viendo, el 40 y tantos % de personas que están viendo contenidos audiovisuales en internet, de ellos un 75% consume YouTube, contra un 25% que consume Netflix. Dimensionen un poquito lo dispar que es entre los que consumen YouTube 75% y Netflix un 25%. De ahí Facebook Live, que seguramente en 2018 va a cambiar o va a ingresar este apartado nuevo ahora de Facebook, del cual vamos a hablar mucho este año, y ya estoy poniéndome al tiro con esto que llaman Facebook Watch. Y creo que va a figurar, pero en este caso de 2017 Facebook Live figura con un 17%, YouTube Red funciona con un 12%, Google Play con un 7%, Televisa, así tal cual, como un portal y como una oferta audiovisual, un 6% y Claro Video 5%. Y a esto de Televisa hay que sumarle para este año de 2018, la cifra se va a aumentar muchísimo porque Televisa tuvo a bien comprar los derechos para el Mundial de Fútbol del año pasado, y en México fue la única que los transmitió por internet. Entonces esto se suma y va a aumentar muchísimo la cifra, pero me da muchísima risa cómo hay mucha gente que dice que Televisa ha muerto y no sé qué. Por supuesto, insisto, creo que hay muchas cosas que cuestionarle, demasiadas a Televisa, pero hay una cosa que están haciendo bien, y es este posicionamiento de un 6% entre la gente que consume internet. Ahora, las plataformas de paga, las que figuran son Netflix en un 84%, obviamente, Claro Video con un 16%, YouTube Red en un 11%, Blim en un 6%, y sí, que no entiendo muy bien, quiero suponer que es un poco como lo que tiene Megacable, que son estas plataformas donde también suben contenidos, y esto tiene un 4%, y Fox Premium, que tiene un 4%. Y lo interesante también de esta encuesta es que te dan un promedio de las horas que pasa una persona en promedio enfrente de estas plataformas a la semana. Entonces en Netflix la gente que ve 84% es porque pasa un aproximado de 10 horas a la semana consumiendo contenidos de esta plataforma. Claro Video 6.9%, YouTube Red 3 horas, y 13 horas, si es que escribí bien, 8 horas la gente que está en Blim, y 9 las de Fox Premium, bueno, según mi anotación. Ahora, en las plataformas que no son pagadas, la gente pasa un 89% en YouTube, y de ahí un 37% en Facebook Live, de ahí en Televisa un 14%, en la aplicación de TV Azteca un 11%, y del Canal 11, lo cual me da mucho gusto, un 5%. Y bueno, insisto, la gente que se conecta por celular es mucha, 78%, de ahí la computadora es el 25%, de ahí el Smart TV 15%, de ahí la tablet 12%, y otro dispositivo, vamos a suponer que las cajitas o el Xbox o una cosa así, esto es un 4%. Ahora, una de las cosas relevantes es que hicimos aquí un TV podcast que daba cuenta de lo que salió también por parte del instituto en abril sobre algunos datos que había arrojado la encuesta, pero respecto específicamente al tema de los niños. Y aquí decidieron unir, no sé si es la misma encuesta por separado, pero desde que te explican la muestra al principio, toda la metodología, te dicen que están abarcando a niños en esta encuesta de 7 años, o sea, a un público de 7 años en adelante, y el contenido de esta otra parte del PDF que está en la página 41,
Te dice que es parte de esta encuesta, pero ahora con los gustos y preferencias de niñas y niños de 7 a 12 años. Y ahí les va, porque está bien interesante. Independientemente de que replican muchísimo de todo esto que ya habían expuesto, sobre todo, por ejemplo, se meten en el uso de redes sociales y mensajería instantánea, donde en el mundo de los adultos o en el panorama general lo más ocupado era WhatsApp y después Facebook. Con los niños es al revés. En el ámbito de este sector específico, los niños para chatear ocupan más Facebook en un 74% y el WhatsApp en un 63%, así como en un 15% el Instagram y el Snapchat en un 11%. Bueno, los niños obviamente ven mucho más, para los que tienen solo televisión abierta, ven mucho más el canal 5, de ahí que con un 59%, de ahí las estrellas con un 47%, de ahí el 7 de Azteca con un 34%, de ahí Azteca 1 con un 30%, de ahí felizmente puedo decir que el canal 11 le sigue con un 11%, 11 niños específico, este canal derivado es el 11.2 me parece, es un 5%, de ahí Imagen el 9%, Azteca más, el A más, y después el canal 22 que tiene cierta programación para niños muy interesante. Y luego los niños que tienen, que solo ven la televisión abierta, bueno, este fue el panorama general. Luego los que solo tienen televisión abierta, igual el canal 5 es el que ven más con un 66%, perdón. Y los niños que tienen televisión de paga también privilegian al canal 5 con un 48%, digamos, entre los que consumen, además de tener los canales de paga, que consumen también televisión abierta. Les digo, un poco el similar. Ahora, ¿qué pasa? Los programas de televisión abierta favoritos, y contrasta un poco, bueno, no contrasta, pero el año pasado que salió esta encuesta, y justo por lo que hice el podcast, es porque arrojaban que entre los niños y adolescentes el programa más visto era La Rosa de Guadalupe. Mucha gente se escandalizó. Yo les sugiero que por favor escuchen este TV podcast, que fue, ahora les digo qué número fue, porque yo nunca me acuerdo de los números de mis podcasts. Yo no entiendo muy bien a qué se debe, porque quizás soy un poco burrilla, pero van a ver, es el podcast número 43, en donde ustedes pueden encontrar, se llama Los niños y la Rosa de Guadalupe, o La culpa no es de la Virgen. Ya saben que soy rete creativa para mis títulos. Bueno, en este sentido, vamos a encontrar que en esta encuesta hay una lista que resume las respuestas de 435 niños y niñas que ven la televisión abierta, y que dieron una lista de programas favoritos que ven desde los canales de la señal abierta. Y ahí les va. El 19% de estos niños, que es lo más alto, fue Bob Esponja. Y tan gordo que me cae el condenado Bob Esponja, pero los niños ven Bob Esponja, que es una caricatura que por lo menos tiene unos 20 años aproximadamente, y los niños siguen identificándose como Bob Esponja. Pero espérense, ahí les va. El 14% de ellos ven Dragon Ball Z, otra caricatura de antaño. Pero detengámonos en el 11%, porque un 11% mira El Chavo animado, y un 10% que está competido, reñido y empatado porque lo ocupan dos programas, El Chavo del 8 y La Rosa de Guadalupe, seguidos por un 5% de quienes ven Como dice el dicho, después otro 5% de quienes ven Pokémon, otro 5% que ven Enamorándonos, otros un 4% que ve La Secu, o sea, y otro 4% que ve iCarly. Ay, Dios. Bueno, pues esto es súper revelador, yo creo, en cuanto a la televisión abierta. Y ya de manera rapidita, lo que ven aquellos que tienen también televisión de paga, están viendo, digamos, aparte, están viendo en un 51% Las Estrellas, y de ahí sigue el 5, el 7 Azteca, y de ahí sigue Cartoon Network con un 33%, Disney Channel con un 27%, Fox con un 24%, que yo me atrevo a creer que mucho del rating de Fox son Los Simpson, XD con un 17%, Discovery Kids con un 17% y con un 16% Discovery Channel. Ahora, los exclusivos, los canales exclusivos que ven aquellos que tienen televisión de paga son Cartoon Network con un 36%, Discovery Channel con un 23%, Fox con un 21%, Discovery Kids con 18%, XD con un 16%,
Channel, Discovery Channel con un 15%, Disney Junior con un 10%, Nickelodeon con un 10%, Nick Jr. con un 5% y Boomerang con un 4%. Y de estos, los programas de televisión de paga favoritos, no sé si espantarme o no, es en serio. El 5% de ellos ven Dragon Ball Z, competido, empatado, reñido con Peppa Pig, que ven el 5% también. 4% de ellos ven Gravity Falls, el 4% ven Soy Luna, el 4% ven El Chavo, el 4% ven Los Simpson, el 3% ven a Bob Esponja, el 3% ven a la comiquísima familia Peluche, el 3% Disney Channel y el 3% programas de Cartoon Network. Y bueno, pues esto es súper interesante. A mí me llama muchísimo la atención algunas de estas cifras y creo que valía la pena platicárselas aquí. Si ustedes de verdad quieren tener más información o aproximarse al documento, se los voy a anexar en las notas de este podcast, que también pueden encontrar en el blog, en ratonaetv.com, y ahí va a estar la liga para que ustedes descarguen este documento y ya lo analicen. Y si ustedes quieren o leen otra cosa que yo tontamente no entendí o me faltó, pues por favor coméntenmelo o platíquenlo. Y ya saben, todo bien respetuoso para que seamos una comunidad muy, muy linda. Pero bueno, la verdad es que creo que arroja cosas interesantes. Y después de otro PDF que también, en donde hablan del comportamiento, del consumo de las TICs audiovisuales, aseguran que son más los hombres que las mujeres que consumen audiovisuales desde las TICs, desde estas tecnologías de la información ahora en dispositivos, ¿no? En redes sociales, los hombres en un 23%, las mujeres en un 20%. Que la gente con posgrado es la que más ve o consume contenidos desde estas fuentes en un 63% y la gente con licenciatura en un 49%, y de ahí va en decremento porque, bueno, los estudiantes son 37%, la gente que trabaja 25% y la gente que se dedica al hogar en un 9.7%. Y por último, en mis notitas, bueno, pues la gente que consume contenidos audiovisuales desde plataformas u otras de estas tecnologías de la información en una zona urbana son un 27% y en una zona rural el 5.9% apenas. Entonces, bueno, pues creo que hay muchas cosas que considerar y sobre todo tener en cuenta para ver cómo va a ser el avance este año de cómo se van a mover o cómo va a ser la encuesta 2018, como les digo, anticipando cifras como lo que lanza IVOPE, algunos comportamientos también que tengamos, algún crecimiento en cuanto que a lo mejor va a ser un poco más alto el consumo de series o de dispositivos, por ejemplo, con el lanzamiento el año pasado de Luis Miguel la serie, que mucha gente la vio y que fue un gancho muy importante para Netflix, o La Casa de las Flores para conseguir a otros suscriptores en nuestra región, y así, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que ya hace YouTube de ir jalando un poco más de suscriptores, bla, 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 de paga sobre todo, ¿no? Bueno, pues este fue el TV Podcast. Oigan, ya me eché como millones y millones, creo que voy a tener que editar muchísimo. Que oso mil. Bueno, no, vamos en buen promedio. Y bueno, pues me da muchísimo gusto que estén acompañándome en este TV Podcast. Estén pendientes de mis redes sociales y de mis contenidos. Poco a poco iré subiendo más, sobre todo porque les tengo algunas recomendaciones súper interesantes, algunas de libros y algunas de otros podcasts que he ido descubriendo y que aportan muchísimo a esta conversación o a esta discusión. Y les quiero comentar de rápido, bueno, ya les había comentado en otros podcasts, pero lo que estoy haciendo es que dentro de mi página hay una pestañita que dice apóyame. Y esto es porque, bueno, pues este proyecto que como ustedes verán se toma mucho tiempo, el estar buscando contenidos, leyendo, sacando información, etcétera. Pues sí, la verdad es que es gratuito, pero sí lleva una inversión de tiempo considerable. Y entonces, bueno, pues el TV Podcast está libre y feliz de recibir las donaciones de la gente que quiera cooperar con esta causa para hacer de este lugar un espacio en donde se encuentren cada vez más y más cosas, contenidos importantes. Y esto lo lanzo o lo comento de nueva cuenta en este TV Podcast porque lo que yo estoy haciendo como en compensación a la gente que dona y que pueden donar arriba de $1, es justamente darles algunos resúmenes de libros, digamos de manera exclusiva, de libros que tienen que ver con televisión o comunicación o industrias audiovisuales, particularmente esto de las plataformas,
Y bueno, pues esto es para que, es de mi manera de serles agradecidos y de que formemos una comunidad, digamos, ya mucho más exclusiva y de gente que solo quiera tener estos contenidos muy específicos, ¿no? Y por otra parte, bueno, pues también si ustedes quieren apoyarme de otra manera, pueden comprar mi manual de formatos audiovisuales del siglo XXI, que también lo van a encontrar en una pestañita que dice ebooks. De hecho, tengo 2 ebooks. Siempre he sido muy modesta para hablar de la primera publicación, pero bueno, el que estoy manejando ahora, el estreno de estos meses, es el manual de formatos audiovisuales del siglo XXI. Es un manual súper sencillo, con ejemplos, con ligas para que ustedes vayan y ustedes también se formen sus propios ejemplos y criterios sobre los formatos audiovisuales que vemos no solo en televisión, sino también en internet, en YouTube, en redes sociales. Entonces creo que es un documento muy valioso y que puede aportar más al entendimiento y a la discusión de los medios. Y por otra parte, fíjense que hace algunos años publicaron mi tesis de maestría. Y también está en Amazon, entonces desde ahí la pueden encontrar, que es, bueno, ya les platicaré un día de ellas. Bueno, ya lo he platicado, así que de todos modos, si ustedes la quieren leer, está ahí disponible también en Amazon, y si ustedes la compran, sus regalías me harán muy muy feliz. Entonces, bueno, pues estas son mis formas de comercializar, que había que mencionarlas porque pues es parte del bonito show de los podcasts. Pero bueno, muchas gracias por ser parte de la comunidad. Por favor, si ustedes están oyendo esto en iTunes, tómense 10 segunditos para calificar este audio, para poner un comentario de lo que opinan, y a mí me hará muy feliz, y sus opiniones y sus calificaciones harán que este podcast pues empiece a figurar ya en lista de las opciones que la gente más frecuenta, y entonces pues más gente se enterará de él, lo cual me dará mucho gusto. Y bueno, entre otras cosas, esto fue todo. Yo soy Raquel Guerrero Viguri, muchísimas gracias, La Ratona de TV. Me despido y estaremos escuchándonos dentro de 15 días con otro TV Podcast más. Bye.